Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a compartirle la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 44. Así, quienes están acompañando la lectura de la palabra de la Biblia, los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 44. Y damos lectura haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su divina y santa palabra. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo se echan afuera. Así será el fin de los siglos, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Estando muertos en delitos y en pecados ajenos a esta vida, en su gracia Dios le plació el revelárnoslo a Cristo, trayéndonos el conocimiento de su voluntad para con nosotros, que es que no nos perdamos, sino que alcancemos vida eterna. Ese conocimiento salió por toda la tierra, pero no todos obedecen a la palabra de verdad, no todos obedecen al Evangelio, mas los que hemos obedecido, aquellos que fuimos entregados a esta forma de doctrina, por la gracia y la misericordia de Dios, nos encontramos salvos del presente siglo malo y nos encontramos predestinados para ser glorificados juntamente con Jesucristo. Esto es lo que Dios vio en su plan. Y es por ello que Él invirtió todo lo que tenía. A veces nosotros tenemos una mirada de las Escrituras
como que nosotros y por nuestra buena voluntad entramos al reino de los cielos, o nos acercamos o nos allegamos al reino de los cielos. Lo cierto es que nunca estuvo en el hombre el por sí mismo poder llegar hasta ahí, ni aún dándolo todo, sino que el reino de Dios o el reino de los cielos vino a nosotros. Por eso el mensaje de los primeros discípulos cuando fueron enviados, ¿qué era lo que se les enviaba a anunciar? Que el reino de Dios estaba entre los hombres. ¿Por qué? Porque había venido el Señor Jesucristo y era la consumación de los siglos, era la consumación de los tiempos. A veces nosotros miramos como que la consumación de los siglos o de los tiempos es cuando Cristo retorne por su pueblo. Sin embargo, la consumación de los siglos, la consumación de los tiempos, es cuando Cristo consumó su obra en la cruz del Calvario. Luego, todos los que hemos aparecido en el escenario de este mundo, hemos aparecido como quien echa una red y recoge toda clase de peces. Es anunciado a toda criatura este evangelio, pero no todos responden. Es anunciado a todo hombre, pero no todos obedecen a la fe. Pero lo que hace posible el que usted y yo podamos tener acceso con confianza a la presencia de Dios, lo que hace posible que hayamos entrado a esta gracia en la cual estamos firmes, es que Dios lo invirtió todo para rescatar la perla de gran precio, para rescatar el gran tesoro. Él se complace en llamarnos hermanos. Él se complace en ser el primogénito entre muchos hermanos. Fue el gozo de esta obra, fue el gozo de estos tiempos lo que lo llevó a menospreciar el oprobio de la cruz. El que lo invirtió todo es Dios. Muchas veces, alimentados por nuestro ego, pensamos que nosotros podemos darlo todo por Dios. Lo cierto es que no hay nada que nosotros podamos entregar para Dios que sea suficiente como para poder alcanzar esta gracia. Y a la vez no está, si estuviera en el hombre de por sí mismo poder llegar a Dios, eso sería religión como tantas religiones hay en la tierra. Lo cierto es que el Evangelio no es una religión, el Evangelio es una relación a través de un puente que fue creado por Dios mediante el Señor Jesucristo. El abismo que nos separaba de Dios era el pecado, ¿cierto? El abismo que nos separaba de Dios era el pecado, ya que Dios no puede permitir el pecado sin juzgarlo y sin condenarlo. Y como debía enviar su juicio sobre la humanidad, como debía enviar su juicio sobre toda criatura, decidió invertirlo todo para rescatar la perla de gran precio, para rescatar ese tesoro escondido. Por eso, para que para nosotros tengan sentido las parábolas, tenemos que leerlas juntamente. Así, hace mucho tuve la oportunidad de leer a un escritor del siglo pasado, Nick Desun o Watchman Nee, quien hablaba de tres parábolas que también son muy apreciadas y que están juntas, que es la del hijo pródigo, la del hijo pródigo, de la dracma perdida, la de el pastor que deja las 99 en busca de la perdida, la de la dracma perdida y la del hijo pródigo. En ese orden están. Y él hablaba que en su libro que debíamos de leerla no por separado para poder entender el concepto de las parábolas, sino que debíamos de entender que si Cristo no venía a rescatar el alma de quien se había perdido,
tampoco podía ser encendida esa luz, la cual era la luz del Espíritu Santo. Y si no era hecha la obra de la redención y el sello de la posesión adquirida, tampoco podía ir a la presencia del Padre para recibir vestidura nueva, calzado nuevo y anillo. Hablaba de una relación entre las tres parábolas sobre la obra completa de Dios. Por eso es lo importante que nosotros podamos entender la Escritura por medio de la misma Escritura. Entonces, quien paga el precio para comprar la perla de gran valor, quien paga el precio para adquirir el tesoro que estaba en ese campo, quien da enteramente todo, quien lo entrega todo para que la consumación de los tiempos, es Dios. Y los tiempos fueron consumados a partir de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los justos heredarán vida eterna y los malos irán a la condenación eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, para que no fueran reprendidas, mas todo el que practica la verdad viene a la luz para que sea mostrado que sus obras son hechas en Dios. Nunca es la obra del hombre. En el plan de la redención de la humanidad, nunca se encuentra la obra del hombre. Siempre se encuentra la obra de Dios. Por eso, no hay nada que pueda entregar, ni dar, ni ofrecer para poder entrar al reino de los cielos. Sencillamente, ¿por qué? Porque no soy digno ni merecedor de esta gracia. No soy digno de entrar al reino de los cielos. ¿Cuál era mi destino? Ir a la condenación eterna. ¿De qué cosa era merecedor? De la muerte eterna, por cuanto que he pecado delante de Dios. Pero la gracia de Dios se manifestó para convivir en que, siendo pecador, a su tiempo Dios envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, para que por medio de la fe en su sacrificio fuera rescatado de una vana manera de vivir, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Quién paga el precio entonces? ¿El hombre o Dios? Enteramente el precio fue pago por Dios. Enteramente el precio fue pago por Dios. Por eso la certeza de nuestra salvación, la seguridad de la vida eterna. Porque había un precio que pagarse. Ahora, ¿por qué es que Dios vio un valor en nosotros? ¿Por qué Dios nos ve como una perla de gran precio o como un tesoro que está escondido en un terreno? Si el tesoro está escondido en un campo, no se puede conocer el valor del campo hasta que no se conoce el tesoro. El reino de los cielos es semejante a un mercader que sale a buscar perlas, pero cuando encuentra una perla de gran valor, o sea, tiene que tener conocimientos del mercado, tiene que tener un conocimiento de lo que es una perla cualquiera o una falsa perla y una perla de gran precio. Y ese conocimiento lo tiene el hombre o lo tiene Dios. Nosotros ni siquiera sabíamos de este plan que Dios manifestó en el medio de estos tiempos y que nos ha dado a conocer por la palabra del Evangelio hasta que nos fueron iluminados los ojos del entendimiento. ¿Cuántas veces he escuchado a los hermanos decir: yo no sabía que Dios estaba conmigo?
¿Cuántas veces hemos oído en el testimonio de la conversión de tantos y tantos hermanos de decir que Dios iba guardándolo porque lo tenía reservado para esta vida? Aún gente que voluntariamente atentó contra su propia vida. Hubieron hermanos que voluntariamente atentaron contra su propia vida teniendo un fallo y luego fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Entonces el conocimiento no está en el hombre del valor que tiene el alma. ¿En quién se encuentra ese conocimiento? En Dios. El hombre ni siquiera tiene conocimiento del valor del alma. El único que enteramente tiene conocimiento del valor de un alma es Dios. Porque Él es el que nos formó del polvo de la tierra. Él es el que sopló en nosotros el aliento de vida que permitió que fuéramos un alma viviente. Y nosotros aparecimos en el escenario de este mundo en la condición de esclavos, en la condición de pecadores, estando muertos en delitos y en pecados. Al estar muertos estábamos separados de la vida de Dios, por consecuencia no teníamos ningún conocimiento ni de Dios, ni de la eternidad, ni del valor del alma. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos invertir por algo que no le dábamos valor ninguno porque no lo conocíamos? Es como si a un niño le pusiéramos por delante un billete de $100 y un caramelo. Seguramente va a tirar la mano por el caramelo porque no conoce el valor del dinero. No sabe que con esos $100 se puede comprar unos cuantos caramelos. De igual manera, nosotros alargamos nuestra mano a cualquier cosa que deseó nuestra carne, a cualquier cosa que vieron nuestros ojos, a cualquier cosa de este mundo, pero nunca vimos por el valor de nuestra alma. Nosotros alargamos nuestra mano a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, pero nunca vimos el valor de nuestra alma. Así que no había nada que nosotros pudiéramos invertir ni pagar por el valor de nuestra alma. Entonces, ¿quién pagó el precio por el rescate de nuestra alma? ¿Quién vio el valor de nuestra alma? El que pagó el precio por el rescate de nuestra alma, quien verdaderamente tenía algo que ofrecer. Porque a la vez, aunque si usted o yo hubiéramos visto el valor de nuestra alma, quién sabe siquiera si puede ser salvos a su prójimo. Ninguno puede hacer salvo a otro. Aunque viéramos el valor de nuestra alma, no había nada que pudiéramos entregar por ella. ¿Qué podríamos nosotros ofrecer por nuestra alma? ¿Qué tendríamos para Dios para ofrecerle por nuestra alma? Lo único que tendríamos para ofrecerle sería la sangre, o sea, la muerte, pero una vez la muerte viene el juicio, así que si éramos hallados pecadores, ¿cuál hubiera sido el juicio para nosotros? La condenación eterna de nuestra alma. Comprende que no teníamos nada para ofrecer por nuestra alma, aun si conociéramos el valor de ella e entendiéramos el valor que tiene un alma, no había nada que tuviéramos nosotros para ofrecer. Por eso quien paga enteramente el precio por la perla de gran valor, que es el alma del individuo que cree al Evangelio. Por eso la Escritura habla, iré y anunciaré en medio de la congregación a mis hermanos tu nombre. Y la Escritura dice, no avergonzarse de llamarles hijo. No se avergüenza. Ahora, ese plan estaba escondido a través del tiempo, desde las edades, y fue revelado por medio de la predicación del Evangelio. Así que con la aparición de Jesucristo en el escenario de este mundo, fue quitada la muerte y salió a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
se consumaron los tiempos. Ya no va a venir otro sacrificio por el rescate del alma. Ahora los justos heredarán la vida eterna y los pecadores irán a la condenación eterna. Es así. Ahora, el por qué, si ya fue pagado el precio de nuestro rescate, y como dice la Escritura, que el acta de los decretos que nos fueron contrarias fue clavada en la cruz del Calvario, ¿por qué sentir que todavía somos deudores? Esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. El alma del hombre, el alma del individuo, el alma viviente tiene un gran precio. Por el rescate de esa alma se pagó un alto precio, el precio del sacrificio del cuerpo de carne de Jesucristo. Y decimos el cuerpo de carne, ¿por qué? Porque como nosotros participamos de la carne y de la sangre, Él, para rescatar nuestra alma, tenía que participar, al igual que nosotros, de la carne y de la sangre. No conmemoramos eso en medio de la cena del Señor, no decimos, este es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado, esta es la copa del nuevo pacto en su sangre que por nosotros fue derramada. Y no dice, haced esto en memoria de mí cada vez que os reunís. ¿A fin de qué? A fin de que podamos tener conciencia de que hubo un precio que se pagó por el rescate de nuestra alma. ¿Para qué? Para que ya no nos veamos como deudores, sino que nos veamos redimidos, comprados al precio de la sangre de Cristo. Por eso, quien fue enteramente redimido del poder del pecado, del poder del diablo, quien fue enteramente redimido del poder de la muerte, ya no se puede ver como un pecador. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Está comprendiéndolo? La paga del pecado es la muerte. Nunca consintió Dios en perdonar los pecados con la confesión, por medio de palabras. En ningún contexto jurídico, por la confesión, por declararse a alguien culpable, lo dejan en libre. Pueden acortar la pena, pero nunca le van a dejar ir libre sin purgar, sin penar. Nunca Dios consintió en dejar libre por la confesión, por medio de palabras. Es necesario que sea pagado el precio. Y el precio por la redención es la sangre. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. Y Dios la dio para expiar los pecados. Por eso es que la paga del pecado es la muerte. O sea, tiene que haber derramamiento de sangre. Y de ahí el error. Por eso es que los que se acercan a Dios por medio de la confesión y no se acercan a Dios por medio de la fe, están como Israel en el desierto, dando vueltas, siempre confesándose pecadores, siempre confesándose faltantes. Nunca ven la cuenta saldada. Nunca ven el precio enteramente pagado. ¿Por qué? Porque se acercan de la manera equivocada, se acercan por medio de la confesión, confesando, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y nunca Dios ha limpiado pecados por medio de la confesión. Siempre para limpiar los pecados se requiere de un sacrificio, y ese sacrificio tiene que ser de carne, tiene que derramarse sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Y Dios la ha dado, como dice la Escritura, para la remisión de los pecados. Entonces, el único que tenía
para poder pagar por el rescate, quien tenía condiciones para poder pagar por el rescate del alma perdida, era Dios. Tenía un plan. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan. Tenía al Cordero inmolado que habría de quitar el pecado del mundo. Cuando aparece Jesucristo en el escenario del mundo, ahí se consumó todo, se consumaron los siglos. A partir de ahí, los justos a la vida eterna y los pecadores a la condenación eterna. Ya después de ello no hay otro sacrificio por los pecados. Por eso es que el reino de los cielos es semejante a una gran red que se echa al mar. ¿El mar qué es? El mundo. Y se recoge toda clase de peces. Los malos se devuelven, se echan. Y los buenos se conservan. Así dice que va a ser en la consumación, en el final de los tiempos. Enviará a sus ángeles y separará a los justos de los pecadores. Los justos irán a la vida eterna y los pecadores a la condenación eterna. Ahora, ¿cuál es la razón o el motivo por el cual un hombre se pierde? Por rechazar la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. La razón por la cual el hombre se pierde es por haber rechazado. San Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así leemos en San Juan capítulo 3, verso 16. ¿Por qué? Dice verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Por eso cuando le veían comiendo con pecadores, con publicanos, decía: ¿qué hace este sentándose a la mesa con publicanos y pecadores? Sabiendo Jesús lo que murmuraban, les dice: los sanos no tienen la necesidad de un médico, y yo no he venido a buscar a justos, sino que he venido a buscar a pecadores. Él vino a buscar lo que se había perdido, el alma del hombre. Y es evidente que por las obras ningún hombre puede ser justificado. Sin embargo, dice: no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. ¿Qué debía responder todo hombre, toda mujer? Has venido a buscarme a mí, pecador. Pagaste enteramente el precio por el rescate de mi alma. Hoy, por la fe en tu sacrificio, tengo la salvación de mi alma y he recibido el don de la vida eterna. Eso es lo que debiéramos responder cada hombre y cada mujer sobre este mundo. Me has venido a buscar a mí, pecador. Has venido a rescatarme de la vana manera de vivir. Por eso es que el gozo de ver a su esposa, la iglesia, el gozo de ver a los redimidos, el gozo de ver a los salvos, es lo que le llevó a menospreciar la vergüenza de la cruz, por lo cual soportó el oprobio de la cruz y hoy está sentado a la diestra del Padre, abogando por su pueblo. Entonces, entendiendo de esta manera, tenemos que tener la seguridad que lo que para nosotros no era imposible,
que era pagar algo por esa perla de gran precio, que era el alma del que se había perdido, que era ese tesoro que estaba escondido en el campo, lo que nos era imposible, ya que no conocíamos el valor del alma, ya que el tesoro estaba escondido. Y el único que tiene un conocimiento exacto de todas las cosas es Dios. Entonces, aún si nosotros hubiéramos recibido ese conocimiento, tampoco teníamos con qué poder pagar el rescate de nuestra alma. Mas lo que para nosotros no fue imposible, Dios lo hizo posible mediante el sacrificio del cuerpo de carne del Señor Jesucristo, para que hoy nosotros podamos ofrecer ese sacrificio por el rescate de nuestra alma. Por eso es que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis se encuentra el Evangelio. Nosotros miramos en la primera ofrenda que presentaron los hombres delante de Dios. ¿Por qué miró Dios con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque si miramos humanamente, la ofrenda de Caín tenía mucho más esmero, tenía mucha más dedicación, porque con el sudor de su frente él tenía que labrar la tierra, esperar el tiempo de la cosecha, o sea, tenía que tener la paciencia, el cuidado, para que cuando llegara el tiempo de la cosecha poder ofrecer lo mejor. Sin embargo, Abel tomó de la majada. ¿Qué trabajo hizo él para traer al cordero? Ninguno. Sin embargo, miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque esa ofrenda tipifica al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esfuerzo del hombre, todo esfuerzo humano, todo esfuerzo del hombre por alcanzar la gracia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. No hay nada que el hombre pueda ofrecer por sí mismo delante de Dios para poder hallar gracia delante de Dios. Lo único que puede ofrecer al hombre, lo único que le es dado al hombre, el poder ofrecer, es el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Y vivir por esa obra, por la obra de Jesucristo. Y si nosotros ofrecemos el cuerpo de carne del Señor Jesucristo y vivimos por la obra del Señor Jesucristo, nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo mismo lo vemos en el sueño del panadero y el copero, y así lo vamos viendo en toda la Biblia, que de lo único que Dios se agrada es de la sangre. ¿Por qué el copero fue restituido en el servicio al faraón? Porque ofreció el fruto de la vid, lo cual es tipo de la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué el panadero fue a la horca? Porque ofreció de todos los manjares que él podía preparar conforme a su oficio. Y no le importaba cuán exquisitos sean los manjares que pudiera preparar conforme a su oficio, nunca la obra del hombre va a satisfacer la exigencia de la demanda de Dios. Lo único que Dios mira con agrado es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, mediante la cual nosotros nos podemos presentar delante de Dios con confianza, sabiendo que por esa sangre hemos sido santificados, por esa sangre hemos sido justificados y por esa sangre somos declarados perfectos delante de Dios. Por eso en esta hora, hermana querida y hermano querido, por medio de estas palabras que podamos alentarnos en nuestro corazón, sabiendo que si salimos delante de Dios por la obra del Señor Jesucristo, nunca seremos avergonzados por el confiar en Él. Le invito para estar de pie, vamos a prepararnos para el servicio de la Santa Cena en esta tarde, compartiendo así del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Damos gracias al Señor y mientras nos preparamos para ello vamos a estar alabando su nombre con júbilo en nuestros corazones, entendiendo que la deuda que nos era contraria ya fue saldada enteramente. Dios pagó el precio de nuestro rescate para adquirir la perla de gran precio, para adquirir ese tesoro escondido. Por eso en esta hora, hermana querida y hermano querido, aliéntese en su corazón y alabe conmigo. Alabemos juntos el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,